Buen día, mi nombre es Daniel González y hoy vamos a referirnos al tema traumatismo de tórax. Antes que nada, algunos recuerdos anatómicos y topográficos. Tenemos algo muy importante que es en la cavidad pleural, que son dos hojas de serosa separadas por unos escasos mililitros de líquido citrino, entre las cuales no hay adherencias normalmente y que presentan una presión inferior a la atmosférica en alrededor de 4 a 10 milímetros de mercurio. Esto permite que la caja torácica, al expandirse por acción de los músculos respiratorios, arrastre tras de sí a los pulmones, lo que permite la entrada de aire a estos. Otra cosa importante es advertir que hay órganos que son intraabdominales anatómicamente porque se encuentran por debajo del diafragma, pero que topográficamente se encontrarían dentro de la caja torácica o protegidos por la parrilla costal. De esta forma, una herida penetrante en un espacio intercostal podría dañar órganos intraabdominales, como por ejemplo son el hígado, el vaso, el estómago, parte de colon y por la parte posterior del cuerpo, los riñones fundamentalmente. Los traumatismos de tórax los podemos clasificar en romos o cerrados, abiertos, que se dividen en penetrantes y no penetrantes, y siendo el límite para uno u otro la pleura parietal. Y después una tercera categoría que son los mixtos. Pero una clasificación más útil desde el punto de vista clínico y en cuanto al tratamiento son las que los dividen en tres grupos: los que tienen riesgo inminente de muerte, riesgo potencial de muerte y escaso riesgo de muerte. Vamos a tratar cada una de estas lesiones con cierto detalle. Las de riesgo inminente de muerte son 6 y son obstrucción de la vía aérea, neumotórax hipertensivo, neumotórax abierto o aspirativo, hemotórax masivo, tórax inestable y el taponamiento cardíaco. Si yo tuviera que elegir una sola cosa que se acordaran de esta presentación, sería esta patología, el neumotórax hipertensivo. Consiste en una ruptura de la vía aérea o del parénquima pulmonar que lleva a un mecanismo valvular. Esto hace que por este mecanismo valvular pase aire a la cavidad pleural, que se va llenando de aire cada vez a más presión, de ahí el término hipertensivo, y no puede salir. Esto lleva al paciente a un deterioro rápido y puede ocasionarle la muerte en cuestión de minutos. La fisiopatología del neumotórax hipertensivo es la siguiente: se produce un colapso pulmonar con un descenso del hemidiafragma del lado afectado, un desplazamiento del mediastino hacia el otro lado. Esto produce una compresión del pulmón sano y hay un acodamiento de los grandes vasos en su entrada al tórax, fundamentalmente las venas cava superior e inferior, que tienen una pared muy fina. Esto produce una disminución del retorno venoso y puede llevar a un paro cardíaco.
del que es muy difícil sacar al paciente porque no tiene retorno venoso. Ante la gravedad de este cuadro, el tratamiento debe ser instaurado en forma inmediata. Por lo tanto, el diagnóstico no puede basarse en eh, medios complementarios, sino que debe ser clínico. Tenemos un antecedente, un accidente, un traumatismo de tórax, donde se produjo una disnea que va progresando en el tiempo y va siendo cada vez más grave. Puede presentarse timpanismo, puede y se presenta disminución del murmullo vesicular, como en todo neumotórax, y por lo que explicamos anteriormente se produce una ingurgitación de la vena yugular. El tratamiento, como dijimos recién, debe ser urgente y consiste en descomprimir ese neumotórax hipertensivo, transformarlo en un neumotórax abierto simple, donde no exista el componente hipertensivo que es el que va a matar al paciente. Esto se puede lograr con una punción o un drenaje. La punción se refiere a colocar un elemento como una aguja, un avocat, que permita la liberación de ese aire a presión, y el drenaje ya es más una maniobra quirúrgica que debe ser realizada por alguien que tenga entrenamiento en ella. Ya vamos a ver más adelante algunos detalles más sobre esto. Esta radiografía muestra un paciente que está intubado con un tubo endotraqueal y que presenta todas las características que hablamos recién. Un neumotórax del lado izquierdo con un hemidiafragma invertido en su concavidad. El mediastino se encuentra desplazado hacia el otro lado y comprime el pulmón sano o presuntamente sano. Hay fracturas costales y por entre las heridas que se han producido en la pared costal ha salido aire a presión y se ha formado una parte de enfisema subcutáneo que pueden ver en la región axilar. Esta radiografía, si se fijan bien, no tiene ningún drenaje pleural y es una radiografía que no debería existir porque se mandó al paciente a rayos para confirmar el diagnóstico sin haber realizado el tratamiento de urgencia correspondiente. En el cuánto puede tardar un traslado a rayos, en el mejor de los casos, sacar una radiografía, 15 minutos, es suficiente para que este paciente hubiera fallecido. En cuanto al drenaje pleural, se dice que hay dos puntos preferenciales en el tórax para realizar los drenajes pleurales o punciones pleurales. El punto A, que es segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular, o el punto B, que es línea axilar anterior o media, en el cuarto o quinto espacio intercostal. En el adulto se dice que el punto B es para drenar líquidos, sangre, pus, etc., y que el punto A es para drenar aire. En los niños no es tan así. Nosotros usamos generalmente el punto B porque para el paciente es más cómodo, y en la cavidad pleural de los niños, que en general no tiene adherencias previas por patologías previas y que eh, está toda siendo solamente una cavidad comunicada con todas sus partes, no es muy
necesario diferenciar el líquido o el aire que se va a sacar por el drenaje. Esta diapositiva muestra otro componente muy importante, que es el sifón o válvula bajo agua, para permitir la salida del contenido del tórax y no permitir la reentrada. Nótese que el sifón consta de dos tubos, uno que está por debajo del agua y uno que está por encima del nivel del agua. Hay que recordar que el tubo que sale del paciente siempre va debajo del agua, porque si no, este sifón no funciona y va a mantener un neumotórax por más que lo tenga una semana colocado. Aquí podemos ver a un paciente en el cual hay un neumotórax que en una parte no está resuelto y en la otra sí. Simplemente noten la fascia del paciente, en la que en una se lo ve bastante ansioso y preocupado y en la otra está mucho más confortable. El neumotórax abierto o aspirativo es cuando se produce una herida torácica con solución de la pared torácica, donde el diámetro de esta es de 2/3 o más del diámetro de la tráquea. Esto va a hacer que la resistencia al paso del aire sea mucho menor por ese orificio antinatural que por la vía aérea normal del paciente. Entonces se produce lo siguiente: una entrada de aire por ese orificio y una menor entrada de aire por la vía aérea normal. El aire que entra por el orificio va a la cavidad pleural, que no tiene ninguna capacidad de realizar hematosis, y el aire que está en el pulmón sano va y viene al pulmón enfermo y ya se le ha extraído todo el oxígeno del que se es capaz. Esto lleva a una hipoxemia rápidamente y a un deterioro y muerte del paciente si no se trata. En la emergencia, ¿cómo se trata esto? Transformándolo en cerrado, colocando un mecanismo valvular en la herida de la que estábamos hablando. Este mecanismo valvular puede ser una lámina de PVC unida y pegada a la piel con cinta adhesiva por 3 de sus lados. Entonces va a ser una válvula que cuando el paciente expire, sale el aire del tórax, del neumotórax, y cuando inspire, automáticamente la válvula se pega contra la pared del tórax, impidiendo la entrada de aire. Esto mejora notablemente en la urgencia el funcionamiento de la respiración. El tratamiento definitivo es llevarlo a un centro asistencial donde se realiza una limpieza, un debridamiento y un cierre quirúrgico de la herida, y se coloca correctamente un drenaje pleural.